Entonces vamos a hacer un mini repaso de las integrales que les dije. Primero vamos a partir con integración por fracción parcial. ¿Ya? Este es el apunte resumen parte 1.1. ¿Sí? Ya ustedes ya lo tienen. Resumen parte 1.1. El que habla sobre integrales indefinidas. Lo primero que les quiero recordar, para que no lo olvidemos, es que tengan en mente esta lista, siempre tengan a mano esta lista, de fórmulas fundamentales de integración, que así se está denominado en este apunte. Fórmulas fundamentales de integración. Necesito que esta lista de integrales la tengan siempre a mano, ¿ya? Porque es una lista de integrales directas. Entonces, cada vez que nos enfrentemos a un ejercicio, ustedes tengan este tipo de cosas sin tener que calcularlas desde un principio, ¿ya? Por ejemplo, la integral de la tangente, saber inmediatamente que eso es logaritmo natural de secante. Todas estas cosas, tenerlas siempre a mano porque la idea es que ocupemos estos 4 métodos de integración por sustitución, simple, por parte, por fracciones parciales y por sustitución trigonométrica, estos 4 métodos, pero cuando uno ocupa esos métodos generalmente llega a integrales mucho más simples, o sea, esa es la gracia de los métodos en general, es transformar integrales que son complejas, transformarlas a integrales que son muy simples, tan simples que se calculan con esta tabla de integrales. Entonces van a llegar generalmente a integrales que aparecen acá, ¿ya? Entonces la idea es que siempre tengan a mano esta tabla para que vayan trabajando con ella. Y cuando se trata de ecuaciones, aquí aparecen incluso de las inversas de las trigonométricas, ¿ya? Esta parte de como de trigonometría, como se sabe que ustedes no vieron tan a fondo las propiedades trigonométricas, en cálculo diferencial se alcanzó a ver. Eso lo sé porque yo lo hice. Se alcanzó a ver, pero se alcanzó a ver como función de trigonometría. ¿Ya? No se alcanzaron a ver, no, en cálculo diferencial no se ven, de hecho, las propiedades algebraicas. Esta fórmula, todas las identidades, eso no se ve en cálculo, se ve en álgebra, si no me equivoco, o en álgebra superior, no estoy segura. Y eh, sabemos que no lo vieron, al menos no con profundidad. Entonces, todas estas cosas como con trigonometría van a ser generalmente cosas muy simples, usando la fórmula universal de la trigonometría como la identidad coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1, y la de la tangente relacionada con la secante. ¿Ya? No más que eso, no van a ser tan profundas las identidades ni las trigonométricas que se ocupan. Entonces va a ser muy útil tener esta tabla a mano. ¿Ya? Dicho eso, acá está integración por fracciones parciales. Entonces, aquí la idea de la fracción parcial, cuando uno se enfrenta a un ejercicio de fracción parcial, es lo siguiente. Primero, aquí no lo dice lo dice de manera implícita simplemente. Lo primero que hay que hacer es verificar el grado del polinomio del numerador con el del denominador, como lo que uno llama si la fracción es propia o impropia. ¿Ya? O sea, tienen una fracción, una función racional, en donde aparece un polinomio arriba, un polinomio abajo. Entonces, si el grado del polinomio que está en el numerador es mayor o igual al grado del polinomio que está en el numerador, en el denominador, perdón, ustedes tienen primero que hacer la fracción parcial. Antes de eso, tienen que hacer la división de polinomios. ¿Ya? Siempre. Entonces, el grado del polinomio del numerador mayor o igual que el grado del polinomio del denominador, lo primero que hay que hacer es dividir esos polinomios. ¿Ya? Y reescribirlos como se aprende en álgebra. Se hace la división de polinomios y luego reescribirlo con la notación euclidiana, que en un ejercicio lo vamos a ver, ¿ya? Así que no se preocupen. Si alguien no se acuerda, lo vamos a ver. Y después pasar a hacer la fracción parcial, ¿ya? Y en el caso en que el grado del numerador sea estrictamente menor que el grado del denominador, ahí ustedes pasan directamente a la fracción parcial, ¿ya? El tiro. ¿De qué se trata la fracción parcial? Se trata de convertir una fracción que se ve en un principio más compleja en varias fracciones, ¿sí? Muchas,
en muchas fracciones que sean muy sencillas. Esa es su gracia. Descomponer una fracción que se ve como difícil, densa, con hartas potencias, en varias más simples. ¿Ya? Porque así estas integrales que van a ser más simples se van a integrar de manera casi directa. Entonces, para ello hay que empezar, después de ver el grado, hay que empezar con la factorización del denominador. ¿Sí? El polinomio que se encuentra aquí abajo en el denominador hay que factorizarlo. Lo máximo, lo más que se pueda factorizar en los reales. Entonces aquí hay que aplicar todos los productos notables que conocemos. ¿Sí? Si se puede factorizar en productos lineales, o sea, en donde el x está elevado siempre a 1, eso se refiere con factores lineales, el x está elevado a 1. Si se puede factorizar de esta manera, factores lineales distintos, entonces cada fracción que se va a formar, cada nueva fracción, va a tener por denominador cada uno de estos factores que están ya factorizados. ¿Sí? Cada fracción va a tener como denominador uno de estos factores. Y en el numerador, que es lo que va a ir, uno tiene que colocar la incógnita porque la idea de la fracción parcial, como dije, es separar esta fracción compleja en fracciones más simples y el denominador lo tenemos al tiro. ¿Sí? Porque se puede construir este denominador gracias a la factorización, por eso que uno separa y coloca en cada denominador cada factor. Pero los numeradores ahora hay que encontrarlos. Ese es el objetivo ahora, encontrar los numeradores de cada una de estas fracciones nuevas. Entonces, para ello, en el numerador hay que colocar, observen esto, un polinomio de un grado menor, al polinomio del denominador. Entonces, eso es por definición de fracción parcial, así se trabaja. Entonces, cuando uno coloca aquí letras A, B, C, ¿sí? No es, son letras al azar, no es porque uno se le ocurrió colocar esas letras o porque siempre van a ser constantes simplemente. No. En el fondo, lo que uno hace es que si en el denominador, en esta factorización, es un denominador lineal, entonces el numerador debe ser un polinomio de un grado menor en una unidad. Entonces, si el de abajo es lineal, o sea, está elevado a 1, x elevado a 1, ¿cuánto sería un polinomio de una unidad menor en grado? Tengo que considerar que si a x elevado a 1 le quito un grado, me queda x elevado a 0. Y sabemos que todo número elevado a 0 es 0. Entonces queda un polinomio de grado 0. ¿Cuáles son los polinomios de grado 0? Las constantes, ¿sí? Porque no tienen x. Por eso uno coloca las letras, ¿ya? Como no hay ningún x acompañando, es lo mismo que aquí hubiera un x elevado a 0, porque eso es un número 1, ¿sí? Por eso uno coloca las constantes. Y en el otro caso, en que uno factorice el denominador q y aparezcan también factor lineal, en la factorización aparezca factor lineal, pero repetido. Sí, por eso sale elevado a n, porque se dice que está repetido n veces. ¿Ya? En ese caso, escribimos el factor lineal en una fracción y lo repetimos y vamos subiendo un grado hasta llegar al grado que se repita. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí este denominador ya factorizado es esta expresión está elevado a n. Entonces, nuestra primera fracción va a tener como denominador este factor, ax más b. Nuestra segunda fracción va a tener este mismo denominador, pero elevado a 2. Subimos un grado. Luego, otra fracción va a tener el mismo denominador, pero elevado a 3. Subimos un grado. Y así hasta llegar al grado que corresponda. Entonces, si estuviera elevado a 3, por ejemplo, nuestra primera fracción sería ax más b, denominador. La segunda fracción tendría por denominador ax más b al cuadrado. Y la tercera fracción tendría el denominador ax más b al cubo. Y ahí termino, porque llega al cubo. ¿Sí? Y se repite. Y nuevamente, como el denominador es un factor lineal, el x está elevado a 1, en el numerador necesito colocar un polinomio que sea de un grado menor. Si el x está elevado a 1, un polinomio de grado menor sería x elevado a 0. Y esos polinomios de los de grado 0 son simplemente constantes. Ahora, ¿qué pasa si factorizan el denominador y aparecen términos cuadráticos? ¿Ya? Irreducibles, obviamente, en los reales. O sea, que no significa que ya no pueden factorizarlo más, le queda cuadrático.
no lo pueden factorizar más. En ese caso, y en este caso son factores cuadráticos distintos, no repetidos, son distintos, cada fracción va a tener por denominador cada uno de estos factores cuadráticos distintos, ¿ya? Análogo al caso A, ¿sí? Ahora la diferencia es que como el denominador es un polinomio de grado 2, entonces el numerador tiene que ser un polinomio de un grado menor, o sea, un polinomio de grado 1. Y por eso uno escribe ax más b, porque esta es la manera general de cualquier polinomio de grado 1, donde ahora tenemos que encontrar las incógnitas, el coeficiente que acompaña a x y el coeficiente que está libre, ¿sí? Entonces repito, cuando en el denominador hay un polinomio de grado 2, entonces en el numerador debe haber un polinomio de un grado menor, en este caso grado 1 entonces. Por eso se escribe ax más b, ¿sí? Y aquí lo mismo que el caso C, pero ahora para términos cuadráticos. Si se factoriza q y resulta ser un término cuadrático irreducible, que no se puede factorizar más, pero repetido, ya está elevado a algún número, porque se repite tantas veces como sea este número. Entonces, en los denominadores que vamos a construir van a ser estos mismos factores, exactamente el mismo, pero en cada fracción va a ir aumentando una potencia en una unidad, ¿sí? Hasta llegar a la potencia que corresponda. Bien, dicho esto, ya repasamos fracciones parciales. Quiero que hagan los siguientes ejercicios. Todos tienen este documento, así que después voy a dejar de compartir pantalla para que ustedes lo puedan hacer con su documento. Repito, este es el resumen parte 1.1 de integrales indefinidas. Ya. Quiero que hagan el J y el ñ, ¿sí? Al final de este archivo, ítem 4, utilizando descomposiciones de fracciones parciales, resolver estas integrales. Sale una lista gigante. Yo quiero simplemente que hagan la J y la ñ, ¿ya? Bien, por lo menos hagan la J primero. Cuando alguien tenga listo la J o vaya avanzando en la J y se quede pegado, me avisa. Y vemos, por último, vemos la J primero. Ya vamos viéndolo por separado. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer, como les dije, es comprobar que el grado del numerador sea estrictamente menor que el grado del denominador antes de empezar la fracción parcial. En este caso se cumple. Se observa en el grado del numerador es 3, x está elevado a 3, y el grado del denominador es 4. ¿Sí? Aquí aparece un x al cuadrado, pero al elevar esto al cuadrado, ¿sí? Al desarrollarlo, uno observa que el polinomio que resulta es un polinomio de grado 4 porque aparece un x a la cuarta. ¿Ya? Entonces, como el grado del numerador es menor estricto que el grado del denominador, pasamos a hacer la fracción parcial inmediatamente. Además, paso 2, vamos al paso 2 ahora. El denominador ya está factorizado. Si observan, en los números reales no se puede factorizar más este denominador, no se puede, ¿sí? Si fuera una resta, si fuera x cuadrado menos 1, uno puede seguir factorizando como una suma por su diferencia, ¿verdad? Pero aquí es una suma. Entonces, esta expresión x cuadrado más 1 en los reales no tiene más factorización, es irreducible. Entonces, ya está, más encima nos entregaron el denominador factorizado, no hay que hacer nada. Y aplicamos entonces lo que vimos en el apunte anterior. En este caso estamos en el caso B. ¿Por qué? Porque no, miento, en el caso D. Es ahora sí, D. ¿Por qué? Porque es una expresión cuadrática, ¿sí? Irreducible. Entonces estamos en el caso C o D, pero es repetida. Entonces ahí sí estamos en el caso D específicamente, porque es una expresión cuadrática repetida. Entonces, vamos escribiendo. Nuestros denominadores deben ser la misma expresión y repetirla hasta llegar a la potencia correspondiente, subiendo siempre de un grado. Entonces, primero es x más 1, simplemente, elevado a 1. Y la otra fracción debe tener por denominador x al cuadrado más 1 al cuadrado. X elevado más 1 al cuadrado. Y terminé. ¿Sí? Porque no hay más. Si hubiera sido elevado al cubo, por ejemplo, tengo que escribir x al cuadrado más 1, en la otra fracción, x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, y una tercera fracción con x al cuadrado más 1 elevado al cubo. ¿Sí? Esa es la idea del factor repetido.
Bien, entonces ya lo separé, ahí están mis denominadores. Uno elevado a potencia 1 y el otro elevado a potencia 2, y ahí queda. Son dos fracciones. Y por otra parte, observo que el denominador es un término cuadrático. Por lo tanto, en el numerador debe haber un término lineal. ¿Sí? Si abajo hay un polinomio de grado 2, en el numerador debería haber un polinomio de grado 1 grado menor, una unidad. Y eso es un polinomio de grado 1. Y un polinomio de grado 1, en términos generales, uno lo escribe así, porque no conoce las constantes, no conoce los coeficientes que acompañan a cada factor en el polinomio, perdón. Pues uno escribe ax más b. ¿Sí? Y en este caso lo mismo, el término que está abajo irreducible es cuadrático. ¿Sí? Entonces el numerador debe ser un polinomio lineal, cx más d. Ya, y ahora empezó el trabajo como algebraico. Hay que sumar estas dos fracciones. ¿Sí? Como ya sabemos, el denominador común es x cuadrado más 1. Eso es obvio porque así lo construimos. Ahora vienen los denominadores, los numeradores, perdón. A este denominador, x cuadrado más 1, ¿cuánto le falta para ser igual a x cuadrado más 1 al cuadrado? Solo le falta un término de x cuadrado más 1. Por lo tanto, ax más b por x cuadrado más 1. ¿A este denominador le falta algo para ser igual a este? No, son iguales. Entonces, más cx más d. Tenemos finalmente dos fracciones iguales, lo que significa que sus denominadores son iguales, obvio, ahí están, y ahora tengo que ver que sus numeradores sean iguales. Entonces igualo numeradores. 2x al cubo debe ser igual a todo este numerador, el cual lo único que hice fue ir distribuyendo, ¿sí? Multiplicar distributivamente estos los términos y luego agrupar. Agrupar todo lo que tenga x cubo, x cuadrado, x y lo que no tenga x, en los términos libres. ¿Sí? Agrupé simplemente. Multiplicar y agrupar. Y me queda así. Tengo un polinomio de grado 3. Y ahora tengo que igualarlo a este polinomio. Entonces ahí vamos viendo cuánto valen las constantes. A inmediatamente vale 2. ¿Sí? Porque en el lado derecho acompaña a x cubo. En el lado izquierdo, ¿quién acompaña a x cubo? El 2. Por lo tanto, A tiene que valer 2. En el lado derecho, b acompaña a x cuadrado. En el lado izquierdo, ¿aparece un término de x cuadrado? No. Por lo tanto, b tiene que valer 0. ¿Sí? Asimismo, a más c tiene que valer 0 porque aquí no aparece ningún término que acompañe a x, ¿verdad? Y b más d también tiene que valer 0 porque en la parte izquierda de la igualdad no hay nada con término libre, ¿sí? Entonces, de a más c tiene que ser 0, se concluye inmediatamente, gracias a que a vale 2, se concluye que c vale menos 2. ¿Sí? Y sabiendo que b más d tiene que ser 0, y además sabiendo que b vale 0, se concluye que d vale 0. Ahora hay que empezar a reemplazar. Entonces, si se fijan aquí, lo único que hice fue tomar, esta era la integral original, ahí está, y calcular esta integral es equivalente a calcular estas dos integrales. Esa es la gracia de fracción parcial. Separar una fracción en varias más simples. Entonces, ahí están las dos. Y esto es equivalente entonces ahora a reemplazar los números. A vale 2, entonces 2x, ahí está, 2x, más b, pero b vale 0. ¿Sí? Y luego c vale menos 2, entonces aquí puse el signo. Ahí está el signo, menos 2x más d, pero d vale, ahí está, d vale 0. Entonces no lo coloco. Y ahora tengo que resolver estas dos integrales que son más fáciles que la integral original. ¿Sí? Entonces, aquí dice, note que no se sacó el 2 de las integrales. Nosotros sabemos que por propiedad de las integrales las constantes pueden salir de ellas. No las saqué por la siguiente razón. Porque por sustitución simple yo puedo tomar el denominador u igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Por lo tanto, de u me queda 2x de x. Tasa de sustitución muy simple. Y entonces ambas integrales me quedan de manera muy sencilla. La primera me queda simplemente de u partido u y la segunda me queda de u partido u cuadrado. ¿Sí? Recordemos porque acá eran de esta forma. Y yo lo único que hice fue una sustitución simple considerando u como x cuadrado más 1
Por ende, du es 2x dx. Y aparece todo dentro de la integral. Por eso la primera me queda solo du dividido u. Y la segunda du dividido u al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. La primera, por definición, simple, es directa, logaritmo natural de u. Y la segunda, ¿ven? Por eso les digo que tienen que tener la tabla a mano, porque si no se acuerdan, revisan la tabla. En la tabla observarán que esta es directa, el logaritmo de u, y esta también es directa porque es por la potencia. Regla de la potencia. Aquí lo único que usé es que como estaba este u al cuadrado en el denominador, para pasarlo al numerador, ¿cómo se hace? Por reglas de la potencia, uno dice que esto está elevado a menos 2. Y ahora aplica la regla de la potencia que aparece en esta lista de fórmulas fundamentales. Ahí está. Se reordena un poco para darle a los signos, para dejar este en el denominador y queda así. Ahora me tengo que devolver. No puedo dejar la respuesta en términos de u, sino en términos de x. Y eso es lo que hago. Donde haya u, ahora coloco x cuadrado más 1. Y ahí está. ¿Cómo les fue con este ejercicio? ¿Alguna duda? No, a mí me mandó a embarrar como en el segundo o tercer paso. ¿En qué parte? Cuando se va ahí en la arribita, cuando usted se paró en fracción parcial, ¿Ya? después juntarlo, yo multipliqué todo y me quedó x cuadrado más 1 a la 3 y ahí me quedó la embarrada para adelante. Ya. Eh, Yo no terminé por lo mismo. ya, había que simplemente multiplicar y ordenar. Básicamente es como ser ordenado nomás. Porque uno se enreda con las potencias. ¿Ya? Entonces hay que poner bien los paréntesis y multiplicar muy ordenado para no confundirse después con las potencias. ¿Ya? Sí, ¿Alguna pregunta entonces? no. ¿Ya hicieron el ñ o no? Yo no, profe, yo me quedé pegado acá. Ya. Igual, Mm, profe. ¿Cómo? Igual me quedé pegado en este. Pero ahora se entendió, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Sí, gracias, Ya. profe. Ok. El ñ, fíjense que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. ¿Sí? Los voy a ayudar con la división para refrescarles la memoria. Entonces, como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, el denominador tiene grado 2 y el numerador tiene grado 3. Entonces, debo primero dividir. ¿Sí? Tengo que dividir. No puedo llegar y aplicar fracción parcial. Entonces divido. Y la división de polinomios corresponde a esto. X cubo más x dividido x cuadrado menos 1. Entonces, para recordar cómo se dividían polinomios, esto es el curso de álgebra. X cuadrado, ¿qué me falta? ¿Cómo multiplico? ¿Por qué número multiplico? Perdón, ¿por qué factor multiplico a x cuadrado para que sea igual a x cubo? Por x, ¿verdad? Luego de eso, uno dice x por x al cuadrado, x cubo, menos x por 1, menos x. ¿Sí? Luego lo coloca abajo y hace la resta, ¿verdad? Esto es como la división de números cuando uno aprendió a dividir cuando era muy niño. Hace la resta, se van los x cubo y lo único que sobrevive como este menos por este menos se hace más. Entonces queda x más x igual 2x. ¿Sí? El x al cuadrado. ¿Le falta algo para ser igual al x? No se puede. ¿Sí? Aquí terminamos. O sea, el x cuadrado no puede ser igual a x en un polinomio. ¿Sí? Recordemos que los polinomios tienen como exponente solo números enteros positivos, no tiene negativos. Entonces ahí se acabó la división. Ahora solo hay que reordenar. ¿Sí? Escribir esta división es exactamente lo mismo que decir que x al cubo más x es igual a x cuadrado menos 1 por x, ¿sí? El divisor multiplicado el cociente más el resto, 2x. Ahora transformo esta expresión en la expresión original, en esta, en la que yo quiero calcular la integral. ¿Cómo obtengo eso? Bueno, aquí tengo x al cubo más x, me falta dividirlo por x cuadrado más menos 1. Entonces tomo toda esta expresión y la divido por x cuadrado menos 1.
Aquí solo me sobrevive el x. Y aquí solo me sobrevive el 2x dividido x cuadrado menos 1. Entonces, ahora yo vuelvo aquí a la integral original, que era esta, y calcular entonces esta integral es exactamente lo mismo que calcular la integral de esta expresión, porque son iguales. Entonces aplico integral y es lo mismo. Entonces es la integral de x más la integral de 2x dividido x cuadrado menos 1. ¿Sí? Bien. Esto lo terminan ustedes, ¿ya? Si se fijan, aquí lo pueden hacer incluso por sustitución simple. Igual que el caso anterior. Si dejan el 2 aquí, así como está acá, dejan el 2 adentro, toman como sustitución u igual a x cuadrado menos 1, y de u entonces es 2x. Y esta integral sale muy fácil, ¿ya? Ahora sí. La integral por sustitución trigonométrica corresponde a, primero, deben identificar la función que esté dentro de la integral, o sea, el integrando, que se le llama, ¿sí? Lo que está acá adentro. Si lo que está acá adentro tiene una de estas tres formas, ¿ya? Donde A es una constante positiva, es un número estrictamente positivo, entonces lo que hay que aplicar es sustitución trigonométrica, ¿sí? ¿Y de qué manera? No, me pasé, ahí está. Entonces, si la expresión que aparece dentro de la integral tiene esta forma, ya, esto también les recomiendo que lo tengan a mano por si alguien tiene mala memoria, para que se aprenda cómo relacionar la forma de la función con la sustitución que hay que hacer, ¿ya? Entonces repito, si alguien no tiene buena memoria, mejor que tenga a mano esto o lo escriba en alguna parte para recordar cómo asociar la forma que tiene la función a la sustitución que hay que hacer, ¿ya? Entonces, si la forma de la función es esta, a cuadrado más x cuadrado, la sustitución que hay que hacer es x igual a por tangente de teta, ¿ya? Aquí es un ángulo arbitrario, ustedes pueden colocar el que se le plazca mientras no sea x. La gracia de hacer una sustitución es que uno no elija la misma variable que está usando, ¿ya? Entonces aquí ponen alfa, beta, lo que se le ocurra, t, ya da lo mismo. Es un ángulo simplemente. Cuando la expresión sea de esta forma, o sea, es similar a la de arriba, si se fijan, pero hay una resta ahora. O sea, el término cuadrático tiene un menos 1 antepuesto. Si se tiene esa forma, entonces la sustitución es x igual a seno de teta. Y la última forma que se ve es esta, en donde también hay una resta, pero ahora el término cuadrático está positivo. Aquí está negativo, aquí está positivo. Y lo que está negativo es la resta para este a cuadrado. Si se tiene ese caso, la sustitución que se realiza es secante, a por secante de teta. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que saber de sustitución trigonométrica, ¿ya? Entonces, voy a eliminar esto porque ya lo vimos. Acá. Yo no sé si ustedes vieron esto, pero este es un apunte, no me acuerdo tampoco si se lo mencioné a ustedes, que creo que le puso solucionario de integrales. No me acuerdo cómo le puso el profe en Reco. Este, como mini libro, lo subió él. Y es maravilloso porque tiene muchas integrales resueltas, muchas. Entonces sirve bastante para esta etapa donde hay que aprender a integrarlo todo, porque le sirve para repasar. Entonces sí, la idea es que, como les digo siempre, la idea de ver ejercicios con resultado, con desarrollo, no es que ustedes simplemente los vean y vean cómo se resuelven, sino que ustedes los hagan, ¿sí? Que intenten no ver el desarrollo hasta que se queden pegados o entrabados o cuando terminen en un ejercicio. De ahí recién vean si lo hicieron bien o no. ¿Ya? Entonces está la gracia de estos documentos, que uno puede estudiar y tiene el desarrollo mismo para saber qué está haciendo bien o mal. Ya. Aquí hay integrales trigonométricas por sustitución trigonométrica, entonces yo quiero que hagan la siguiente. La primera no. Déjenme ver acá. El ejercicio 2. ¿Sí?
Si alguien ya descargó este documento, mejor, pero yo quiero que lo hagan. Quiero que intenten hacerlo. Bien. Ya. Entonces, lo primero que hay que observar es que dentro de la integral aparece una raíz, ¿verdad? Y dentro de esa raíz aparece un término 1 menos x cuadrado, ¿ya? Entonces aparece de esta forma. Vamos a recordar la forma que debe tener. ¿Es esta forma, la forma A, la primera, a cuadrado más x cuadrado? Veamos, no, hay una resta. A cuadrado menos x cuadrado, veamos, esa podría ser, porque hay algo, un número, que aquí sale expresado al cuadrado, y lo importante es que sale menos x cuadrado, ¿sí? Aparece esto, entonces hay un menos anteponiéndose al x al cuadrado, entonces tiene la forma 2. Si tiene esta forma, hay que hacer la sustitución de x igual a seno de teta, ¿sí? Bien, pero ¿cuánto vale a? La forma debería ser a al cuadrado menos x cuadrado. Entonces, al cuadrado, ¿cuánto vale? Al cuadrado vale 1, porque aparece un 1. Por lo tanto, si al cuadrado vale 1, significa que a vale 1. ¿Sí? Y así, a vale 1, por lo tanto, la sustitución es simplemente x seno de t. ¿Ven? Aquí ocupa la letra t como ángulo. Y por lo tanto, si x es igual a seno de t, de x, la diferencial tiene que ser coseno de t de t. Ya, y vamos sustituyendo. Entonces, como aquí aparece x a la cuarta y x es seno de t, significa que ahora es seno de t a la cuarta. ¿Sí? Ahí está. Dividido la raíz de 1 menos x al cuadrado, o sea, seno al cuadrado de t y todo eso al cubo. ¿Sí? Como sale acá. Solamente reemplazamos. Y lo que me falta es reemplazar el de x. Pero el de x, acá está el diferencial de la x, es coseno de t y ahora estamos diferenciando con dt. ¿Sí? Nuestra integral se transformó en una integral de t. Ya. Y ahora hay que empezar simplemente a reordenar, a agrupar. Lo primero que observamos es que, fíjense acá, tenemos 1 menos seno al cuadrado. Por la propiedad trigonométrica fundamental, la que les dije yo, las pocas que vamos a usar, precisamente aquí usamos la más básica, que es, voy a escribir un poco, no me va a quedar bien, pero para recordarla, es seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de otro ángulo. Esto es igual a 1. ¿Sí? Esa es la fórmula fundamental, la más importante de la trigonometría. Entonces, si de esta fórmula ustedes despejan coseno cuadrado, fíjense que si despejan coseno cuadrado les queda 1 menos seno cuadrado. El seno cuadrado pasa para el otro lado. Entonces, 1 menos seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado, en verdad equivale a decir coseno cuadrado. ¿Ya? Por eso aquí sale el coseno cuadrado, que está elevado al cubo y además está en raíz. Entonces, ahora se aplican las propiedades de potencia, ¿sí? Que coseno esté elevado a 2 y después esté elevado a 3 es lo mismo que decir que coseno esté elevado a 6, ¿verdad? Porque se multiplican los exponentes en sus propiedades de potencia. 3 por 2, 6. Coseno elevado a 6. Y ahora tenemos raíz cuadrada de coseno elevado a 6. ¿Sí? Nuevamente propiedades de potencia. Si no se acuerdan de las raíces, propiedades de potencia. La raíz se define como una potencia. Tenemos coseno elevado a 6. Voy a escribir aquí paréntesis, aquí va esta coseno, y está elevado a 6, ¿ya? Y está coseno. Y en eso coseno elevado a 6, está dentro de una raíz cuadrada. Por definición de potencia, una raíz cuadrada se define como la potencia de un medio. Entonces, multiplicando 6 por un medio, eso me da 3. Ahí está, coseno de 3. Entonces, el denominador se me simplificó simplemente en coseno al cubo. Ahora, si se fijan, está coseno al cubo y aparece coseno aquí. Entonces se va. Y aquí sobrevive simplemente el 2. Entonces, ahora tenemos coseno a la cuarta de t dividido coseno cuadrado de t. ¿Ya? Bien. Y ahora, voy a borrar esto.
Ahora, lo siguiente será tomar el seno a la cuarta y transformarlo en términos de coseno. ¿Por qué? Porque abajo van a aparecer cosenos cuadrados, entonces yo puedo transformar esto en términos de coseno y voy a poder ir, algunas fracciones me van a quedar simplificadas. Por eso que se transforma en coseno. Entonces, seno a la cuarta es lo mismo que decir seno al cuadrado y todo eso al cuadrado, ¿verdad? ¿Hay una pregunta? Sí, dime. ¿Por qué arriba reemplaza a igual 1? Ah, por lo que dije, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Lo que dije es que esta expresión tiene la forma de 1 menos x cuadrado. Entonces lo que dije fue, ¿a qué forma se parece? Tiene que parecerse a una de esas tres. ¿A cuál se parece? Se parece a esta porque hay un menos que se antepone a un x cuadrado. Aquí hay un menos que se antepone a un x cuadrado. ¿Sí? Entonces tiene esa forma. Esa forma me dice que debería ser un a cuadrado menos el x cuadrado. Y aquí aparece 1 menos x cuadrado, lo que significa entonces que a cuadrado vale 1. Si a cuadrado vale 1, a vale 1. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Bien. Entonces, como iba diciendo, el seno a la cuarta es lo mismo que decir seno al cuadrado y todo eso al cuadrado. Y seno cuadrado, como mostré hace un rato la fórmula fundamental de la trigonometría, seno al cuadrado es lo mismo que decir 1 menos coseno cuadrado. Y ahora todo esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto es un cuadrado de binomio, se resuelve como tal. Y ahora nos facilita el trabajo porque podemos separar esta integral gracias a las propiedades de la integral indefinida que separa suma y saca constantes. Entonces, la primera integral es 1 dividido coseno al cuadrado. Ahí está. La segunda es menos 2 coseno al cuadrado dividido coseno al cuadrado. Entonces los cosenos al cuadrado se van y me sobrevive solo el 2. Pero como es una constante, sale de la integral. Y por último me queda coseno a la cuarta dividido coseno al cuadrado. Eso es simplemente coseno cuadrado. ¿Sí? Y ahora tenemos de esta integral pasamos a estas tres. La primera, primero reescribimos coseno al cuadrado, como es 1 dividido coseno al cuadrado, eso es lo mismo que decir secante cuadrado. ¿Sí? Entonces esta integral se transforma en secante cuadrado. La segunda la dejamos igual. Y la tercera, esta propiedad se usa mucho, ¿ya? Esta fórmula, búsquenla por ahí, se deduce de la fórmula anterior, de la fórmula fundamental, y de la fórmula de coseno del doble de un ángulo. De ahí se deduce. Si no, la pueden anotar, que es coseno al cuadrado de un ángulo. Escribir coseno al cuadrado de un ángulo es equivalente a decir 1 más coseno de 2 veces ese ángulo dividido 2. ¿Ya? Esa fórmula después, para que la vean bien mejor, la pueden buscar en internet, sale bastante, es bastante sencilla, se deduce, como les dije, de la fórmula fundamental y además se deduce del coseno de 2x, del doble del ángulo. Con esas dos se deduce esta, si no, la ocupan así, la pueden anotar en alguna parte para tener la mano. No es muy complicado, es simplemente esto, entonces el coseno al cuadrado se reduce a esto. ¿Sí? Entonces aquí la única diferencia es que el 1 medio lo factorizó, queda lo mismo, y queda como 1 más coseno de 2t. Bien, la integral de la secante al cuadrado, ¿cómo la sacamos? Vayan a la tabla de fórmulas fundamentales, la que les dije yo que deben tener siempre a mano. Y eso es tangente, simplemente, tangente de t. Menos la integral de 1 es t. ¿Ya? Entonces, 2t. Luego esta integral la separa en dos. La integral de 1 medio más la integral de 1 medio de coseno de 2t. La integral de 1 medio es 1 medio t. Y la integral de coseno de 2t
es simplemente seno de 2t medios. Esta también es una integral directa que aparece ¿en dónde? En la lista de fórmulas fundamentales de integración, en la lista que yo les dije que tienen que tener a mano. Por eso los dije, porque aparecen integrales siempre que se pueden sacar directo de ahí. Y ya el resto es simplemente, aquí reordeno un poco. La idea ahora, voy a borrar, la idea ahora es devolverse a la variable original, ¿ya? Ya llegué al tiempo, chicos, y me tengo que ir a otra clase, así que pues que me apure un poco. Tenemos todo en términos de t. Tenemos que devolvernos a la variable original, que era x. ¿Cómo hacemos eso? Me devuelvo un poco. Lo sacamos de acá. Sabemos que x es igual a seno de t. Entonces una forma de hacer, que yo recomendé la otra vez, cuando vimos esta materia, es dibujarse el triángulo. Y si seno de t es igual a x, recordemos que el seno de un ángulo en el triángulo rectángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Entonces, si seno de x es igual a t, perdón, seno al revés, seno de t es igual a x no está dividido por nada, entonces hay un 1, sería cateto opuesto x dividido hipotenusa, 1. Con un cateto y la hipotenusa pueden sacar el cateto que falta. Ahí está. Y con los tres lados de un triángulo rectángulo pueden sacar la trigonométrica que quieran. ¿Ya? Pueden sacar tangentes, la que quieran. Entonces, así es como encuentran y se devuelven de la variable t a la variable x. Por ejemplo, aquí, la primera integral que era tangente de t, entonces, ¿cuál es la tangente? Vamos al triángulo rectángulo, la tangente se define en el triángulo rectángulo como cateto opuesto dividido cateto adyacente, o sea, x dividido raíz de 1 menos x cuadrado. X dividido raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y así van sacando las otras trigonométricas. Ya chicos, lo siento, pero se me pasó volando y